El acta de la sesión 14 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 15 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Antes, bueno, yo ya les expliqué un poquitito a quienes están hoy día como nuestros invitados, a don Luis Safi, no sé si está bien dicho, don Roberto Morales y don Carlos Manríquez. Les expliqué un poquitito que hoy día tenemos una sesión. Estas sesiones no son siempre, pero justo calzan muchas veces en la fecha de las comisiones, así que como ya tenemos quórum, vamos a dar inicio, luego tenemos que bajar a dar, a poner presente en la sala para dar quórum y volvemos a la comisión. Bienvenidos de todas maneras y saludo a la Paulita también que está conectada y a Matías y a todos los diputados y diputadas que están, a todos. Matías. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados e invitados. La comisión ha recibido los siguientes documentos. Un oficio de la excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto del proyecto iniciado en moción, que declara la inembargabilidad del bien raíz que sirva de residencia principal para un discapacitado. También se recibió un oficio de la directora del Senadis, quien da respuesta a un requerimiento formulado por esta comisión en sesión de 10 de mayo de 2022, donde informa sobre los programas disponibles en materia de discapacidad auditiva y personas sordas, detallando especialmente aquellos que incluyan cobertura nacional en pacientes y usuarios, dispositivos entregados y tratamientos. También se recibió una nota, señora presidenta, de la Corporación Observatorio Personas Mayores de Ñuñoa, en la cual invitan a participar en el lanzamiento de la campaña Longevidad, un privilegio que todos esperamos disfrutar, que se desarrollará en octubre, mes de las personas mayores. Sostienen que la actividad permitirá identificar innovaciones que demuestran que son posibles de llevar a cabo y que no necesariamente requieren de altos presupuestos para su implementación, sino más bien se requeriría observar y detectar las problemáticas para incorporar soluciones para el acceso y equidad a la salud a la población mayor. Añaden que las campañas comunicacionales, más que reforzar la imagen de vulnerabilidad y pasividad frente a la pandemia, deben apoyar el abandonar la idea de que la vejez implica necesariamente fragilidad, dependencia, soledad o incapacidad, y visibilizar a este segmento etario en un modelo de colaboración intrageneracional que fortalezca el conocimiento de las personas mayores para enfrentar de mejor manera las emergencias de salud pública actuales y futuras. Finalmente, señora presidenta, se recibió una nota del fiscal nacional que señala que no podrá participar en esta sesión por motivo de agenda. No obstante lo cual, ha dispuesto que concurra en representación del Ministerio Público para entregar los aportes de esa institución al subdirector de la Unidad de Asesoría Jurídica, Roberto Morales Peña, y el abogado de la misma unidad, Luis Safi Dueri. Es toda la cuenta, señora presidenta. Perfecto, gracias Matías. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Pasamos inmediatamente a puntos varios. ¿Alguien solicita puntos varios? Diputado Guzmán. Presidenta, muy breve. Nosotros habíamos acordado que el día 27 de septiembre íbamos a recibir a la Universidad de Talca, al Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo. No han recibido la invitación formal. Me estaban pidiendo si podíamos hacerle la invitación para efectos de ellos poder coordinarse y venir el día 27 de septiembre como lo habíamos acordado previamente. Eso, presidenta. Ya, Matías, para hacerle extensiva la invitación. Perfecto, muchas gracias, presidenta. Ya, para que usted le vaya avisando mientras, porfa. Ya, sí, no, corresponde. Ya, error de nosotros, disculpen, y se envía la invitación. Diputada. He tenido tan pocas sesiones que la verdad es que cuesta acordarse de todo lo que pasó antes. Pero recuerdo sí que habíamos acordado la posibilidad de sesionar en forma especial en diferentes regiones, empezando por la región del Maule. Me gustaría saber en qué ha quedado esa... No sé si alcanzó a ser un acuerdo, sí, pero entiendo que sí. Sí, ya.
Lo primero, no hemos tenido pocas sesiones, se han interrumpido por razones bien Ya particulares. lo sé, La ya lo semana sé, pasada, sí, pero es que es pero importante, perdón, diputada, es importante decir, porque al decirse que en pocas sesiones como que no hubiéramos sesionado en todo el año, entonces, para corregir eso, ya, lo del viaje que les pedí anteriormente, creo que no llegaron los invitados, si es que no me equivoco, ¿ya? Y sí, 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 no, pero estamos ahí tratando de, es que para que no se malentienda y hacer la aclaración para que no nos vean. Y lo otro, yo le había encargado, diputado, ahí lo tengo que echar un poquitito al agua, que pudiera coordinar, porque eso están dando. Ya, pues yo les pido un poquitito de ayuda ahí para que pudiera coordinar con alguien del equipo para fijar ya fecha y todo el tema logístico. Eso va, sí o sí. Y estamos esperando unas fechas de respuesta para septiembre, ya sería octubre, ¿no es cierto? Yo creo que sí, porque septiembre sabíamos que era una fecha compleja, fiestas patrias y otras cosas, pero eso está caminando. Sí, ya habíamos tomado el acuerdo, no se preocupe. con ese mismo ¿Mm? acuerdo, más la invitación a la, dirección para el envejecimiento activo de la Universidad de Talca, podríamos, parece que está apagado. No está prendido, diputada. Sí, ahí sí. Podríamos coordinar que fueran las dos actividades juntas, no recibirlos a ellos acá, sino recibirlos en la sesión que pueda hacerse en la ciudad de Talca. Es que yo creo que es bueno, inmediatamente, diputado, yo creo que Porque es bueno, podría, sí, pero yo creo que es bueno por tiempo y por la dedicación que tenemos que darle al tema, y porque además ellos pidieron especialmente venir a la sesión. Yo creo que es bueno que vengan ¿no? para acá, independiente que igual se pueden invitar, pero yo creo que es bueno darles el espacio, sí, y es bueno darles el espacio porque uno además se focaliza bien en los temas de los invitados, creo yo. Diputada, diputada, diputada Gracias, del, Presidenta. Bueno, saludarle del a Real. usted y a todos. Preguntar si es que ha habido algún avance con el tema de poder transmitir las sesiones con lengua de señas. Yo sé que es un tema que ha sido difícil, pero no, si me pueden Matías, no hemos comentar. tenido respuesta. Ninguna, señora presidenta. Yo creo que vamos a tener que, no sé de qué manera vamos a tener que insistir, porque ya es un hábito, un buen hábito, que en todos los espacios uno ve obras teatrales con intérpretes de lenguas de señas. Hace poco les conté el honor de ser invitada a este foro en el Congreso, y había una persona, de Paraguay, perdón, y había una persona mientras el foro avanzaba, hombre, mujer, lengua de señas. Entonces ya es algo que es hábito y es un buen hábito, y al contrario, cuando no estás extraña. Entonces yo no sé de qué manera podríamos como, no sé si es presionar la palabra, pero que se haga un hábito también, eh, que nosotros habíamos mandado, hicimos todas las gestiones, sí, pero parece que no han sido respuestas formales. Incluso el SENAE, hasta el SENAE por motu propio mandó Sí. uno también. Yo sugiero, yo me acuerdo que eso lo sugerí, pero al final como que quedó un poquitito líquido, que en alguna, que en alguna sesión quizás puede ser, porque a lo mejor esto puede ser para esta, no sé, que a lo mejor en puntos varios en la sesión nuestra de la sala, quizás podríamos plantear la inquietud, dejarlo Mejor. reunión de comité. Entonces, ahí le pido, diputado, que ustedes, no sé si hay otro jefe de bancada de acá, pero como usted está en la jefatura, mañana ustedes tienen reunión. Lo que pasa es que yo ya no soy jefa de bancada, entonces va a estar el diputado Tapia, le voy a transmitir. Sí, sí, mañana puedo ir y dejar, mañana transmitámoslo. ¿Le parece? Usted me apoya y pedimos el apoyo de los otros, a las 11 mañana. ¿Ya? Ya, perfecto. O sea, sería muy bueno si pudiéramos ir, diputado Trisotti, diputada, sí, hacer el punto. Sí, no, ya, no importa, no importa. Yo creo que sería bueno a las 11, es la reunión, no se interrumpe la sala ni se avisa, porque como ya quedó establecido que a esa hora es la reunión. ¿Ya? Parece que empezó la sesión. Empezó la sesión. Vamos a poner presente y volvemos al tiro, porque yo la verdad tengo cuatro varios de temas, que yo creo que algunos ya son conocidos por todos nosotros, todas nosotras, y son más o menos larguitos. Entonces, amigos, estimados, estimadas que están, vamos a ir a la sala, ponemos presión, suspendemos brevemente 10 minutos y retomamos, ¿ya? Pierdo cuidado, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a 10 usted. minutos, suspensión. Ya. Estábamos en puntos varios y hay varios puntos que quiero plantear y quiero pedir su apoyo. Con respecto a varios, número uno, está Marlene por ahí, la vi conectada, la diputada, ¿no es cierto? Y Luz Marlene, sí, creo. Marlene, hola Marlene, si es que me escucha. Bueno, mira, apoderados de la Escuela Especial de Lenguaje San Roque, ubicada en el sector de San Roque de Valparaíso, nos manifestó una serie de situaciones irregulares que menoscaban el neurodesarrollo de los estudiantes del establecimiento. Entre ellos, nos indicó que la directora, en más de una oportunidad, incluso en las reuniones de apoderados, ha calificado a los alumnos y alumnas como, comillas, deficientes mentales, sosteniendo que los padres no deben hacerse ninguna expectativa con sus hijos e hijas, dada, comillas, su condición. Sin embargo, el referido establecimiento educacional recibe un número aproximado de 90 niños y niñas entre 3 y 8 años con diagnóstico TEL, trastorno específico del lenguaje, y autismo. Estos ofensivos juicios los ha planteado también educadoras y profesionales de apoyo de la escuela, entre ellos terapeutas ocupacionales o fonoaudiólogas, quienes incluso han renunciado a sus funciones debido al maltrato verbal para con sus hijos por parte de la sostenedora del establecimiento. Personas mayores y discapacidad, estimados. A ello se agrega el hecho de que en ocasiones los niños y niñas con TEA requieren de profesionales que tengan las competencias específicas para un correcto proceso educativo. Sin embargo, dada la rotación e incluso en ocasiones ausencia del personal, la directora deja el cuidado y enseñanza de los niños en manos de educadoras o profesionales que tienen mención en trastorno específico del lenguaje, deja en manos, ausencia de la directora y en manos de educadores profesionales que tienen mención en trastorno específico, vale decir las competencias para abordar solo un trastorno del lenguaje. Eso es. Respecto a lo anterior, es que solicito el acuerdo de esta comisión para oficiar al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación para que nos informe sobre los protocolos, reglamentos u otras normativas que se estén aplicando, especialmente para proteger a estudiantes con alguna condición de neurodesarrollo. Eso es un oficio que les solicito. ¿Estaríamos de acuerdo, estimados? Varios, número 2. Hace unos días, bueno, esto fue bien mediático además, nos enteramos sobre el grave hecho donde un niño con síndrome de Down fue amarrado contra su mesa en la escuela a la que asiste en la comuna de Coronel, en la región de Biobío. El hecho habría ocurrido el pasado 26 de agosto y fue denunciado por un profesor del mismo establecimiento educacional que lo vio. En primera instancia se cree que serían 3 personas las que estarían involucradas en esta situación. De ellas, 2 fueron desvinculadas y la otra está con licencia médica. A su vez, los apoderados del colegio dicen que el niño era amarrado con cordones de sus zapatos a su mesa. Ante estos hechos, la diputada Francesca Muñoz presentó un oficio para que los organismos públicos pertinentes tomen conocimiento de este hecho y adopten dentro de la esfera de sus atribuciones todas las medidas que sean pertinentes para dicho fin. A ello, quisiera agregar que hace un par de meses me reuní con el superintendente de Educación por otro caso ocurrido en la comuna de Quilpué, donde se recuerdan que un niño cayó a un acueducto durante la hora de clases. Bueno, en esa ocasión la madre denunció que la dirección del establecimiento le informó que su hijo había tenido una descompensación y que, comillas, voluntariamente se había metido a la ducha. Luego una funcionaria del colegio le informó a la madre que el establecimiento estaba mintiendo y que lo cierto era que el niño había escapado del lugar sin que nadie lo notara, cayendo a un estero desde el cual tuvo que ser rescatado. En esa oportunidad le solicitamos al superintendente tener especial cuidado en la investigación de este tipo de hechos, ya que estamos en presencia de estudiantes que requieren un cuidado y atención integral y especial, y que hechos como estos no pueden quedar en la impunidad producto de las graves consecuencias que se genera para los niños y niñas. Esto aún sigue en manos de la Superintendencia de Educación. Estamos a la espera de la respuesta que nos dé. Y por último, agregar otro caso en que profesoras de la escuela Araucaria de la comuna de Cabildo
denunciaron ante la dirección del establecimiento el maltrato psicológico que está sufriendo un estudiante diagnosticado con discapacidad intelectual por parte de otro docente. Lamentablemente el hecho no se investigó como correspondía, no se tomaron las medidas en favor del estudiante e incluso las profesionales denunciantes terminaron sufriendo de persecución laboral por la denuncia que habían realizado, donde 2 de ellas aún se encuentran ante la incertidumbre de volver a sus puestos de trabajo. Al parecer, estos casos de abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o alguna condición ya están dejando de ser un caso aislado dentro de los establecimientos educacionales. Y frente a esto, estimados colegas, me gustaría que tomáramos el acuerdo para citar al superintendente de Educación a esta comisión, para que nos informe sobre la cantidad de denuncias recibidas por esta materia y cómo se han resuelto. Segundo, si es que existen protocolos o directrices que deban cumplir los establecimientos educacionales para evitar este tipo de situaciones. Tercero, cómo el Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, está ejerciendo sus facultades para resguardar los derechos de estas personas. Y acá agregar todo lo que ustedes estimen necesario a la invitación que le hagamos al superintendente bien digo. Y también quiero hacer un llamado personal. Si se suman ustedes, colegas, bienvenido, pero quiero hacer un llamado al presidente Boric a que le ponga urgencia al proyecto de ley de autismo. Yo creo que es necesario, yo creo que es urgente, yo creo que además es un compromiso con todas las familias a lo largo de Chile para que de una vez por todas se genere conciencia. Y ya que no existe el cuidado, el trato, el protocolo, el derecho que deben tener los niños, niñas y las personas en general con algún tipo de discapacidad o que estén sufriendo esto producto de que no tenemos una protección por parte del Estado, creo que el proyecto de autismo hoy día, el proyecto de ley hoy día clama por urgencia. Así que esperemos que esto sea bien atendido, bien recibido y que nos sumemos todos a esta petición. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo, pero que no un punto varios porque yo también tengo uno. Terminemos esto y agregamos el punto vario. Entonces, ¿hacemos la invitación para la próxima sesión? Perfecto, tomamos acuerdo. Diputada, otro punto vario. Sí, hace un par de semanas tomé conocimiento a través de una señora Sandra Sánchez, que vive en la localidad de Ovejería, cerca de Constitución, localidad totalmente rural, que su hijo que sufre, ahora ya se llama condición del espectro autista, de 12 años de edad, se encuentra entre los niños obligados a postular a otro establecimiento educacional, porque su escuela no tiene continuidad educacional para séptimo, octavo, etcétera. Se trata de un niño con la condición del espectro autista que tiene tiene buenos resultados académicos en su escuela, que es su medio su medio de confianza. Claro, bueno, pero... Para él salir de su localidad rural e ir a Constitución en la pubertad, con todos los problemas de la pubertad, más la condición del espectro autista, es un verdadero drama. Sí. Él le dirigió una carta al presidente de la República que no le pudo entregar personalmente, pero el presidente me pidió, en una actividad que estuvo él en el Maule, el presidente dijo que mándemela a través de la diputada y yo se la entregué. Y le hice entrega también al Ceremi de Educación del Maule. De su distrito. Sí. Y sé que ellos están preocupados de ver el resultado. Pero el problema es que realmente excede el problema del hijo de Sandra Sánchez. Es un problema mucho más amplio porque en todas las localidades, o sea, en muchísimas localidades rurales, las escuelas solamente llegan hasta sexto año básico. Los niños que sufren la condición del espectro autista o cualquier otra forma de discapacidad no pueden continuar en las escuelas más allá del sexto básico. Pero se les crea una dificultad especial porque todos por lo menos yo tuve alguna vez que cambiarme de establecimiento educacional y es siempre un trauma, pero con un niño discapacitado
o con capacidades especiales, es, puede ser un drama. Entonces, en la citación que se va a hacer, digamos, al superintendente, al Sí. jefe del Ministerio de Educación, me gustaría que se tratara también este tema, porque no, porque más allá de que se pueda encontrar una solución en este caso específico, ¿Y le es parece, porque, perdona, diputada, esa carta usted se la entregó al Ceremi de Educación? se la entregué al presidente de la República ¿Ya? y una copia al presidente, o sea, el original Sí, escrito a mano por sí. el niño al presidente de la República y al Ceremi de Educación se la entregué Ya. en una fotocopia, digamos. Ya, no importa. ¿Y le parece si invitamos al Ceremi? Es del Maule. Sí, no importa, Sí, por da lo cierto, mismo. me parecería, ¿Le parece? me Para parece que nos brillante, cuente. para que él nos cuente Sí, qué solución sí. han encontrado. digamos. Perfecto. Porque si fuera solamente una localidad, un Sí. niño, pero Sí, me parece. he conversado con otras Me parece. diputados y diputadas de zonas Sí. rurales y es Y a lo le largo de ponemos todo en la Chile. invitación para que quizás traiga el estudio, el análisis, la propuesta, para que sepa, digamos, el motivo de la indicación. ¿Ya? Él ¿Tomamos el él acuerdo, estaba estimados? muy interesado ¿Ya? en buscar una solución. Ya. Entonces, que nos pueda venir a contar Yo no acerca sé de si eso. será más a nivel de ministerio una Es solución que se supone que, semejante. perdona, diputada, ¿por qué te pregunto? Porque se supone que hay una conexión estrecha entre Ceremi, Ministerio, y tiene que el Ceremi conocer lo local, más allá de que la respuesta venga del nivel central, por decirlo de alguna forma. Yo creo que es bueno en este caso que venga el Ceremi que va a hablar puntualmente del caso local, más allá de que eso se irradia a lo largo de De Chile. todos los Sí, casos, sí, sí, Perfecto. absolutamente, me parece. me parece. ¿Te parece? Ya. ¿Tomamos el acuerdo, estimados? Sí. Gracias. Sí, no habiendo más no habiendo más puntos varios, ¿Doy los datos del Ceremi? se los da después a Matías, porfa. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Marzán del Real, Muñoz Pérez, doña Joana Pérez, doña Marlene y Santibáñez, y de los diputados señores Guzmán, Melo, Sepúlveda y Trisotti, que modifica el Código Penal para adecuar su normativa a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, boletín 15249-35. Para este efecto, se ha invitado al fiscal nacional Jorge Abbott, quien excusó su asistencia, pero designó en su representación al subdirector de la Unidad de Asesoría Jurídica, Roberto Morales Peña. Ahí lo vi, don Roberto. Y al abogado de la misma unidad, Luis Safi Dueri, y a la abogada asesora de la Unidad de Derechos Humanos, Francisca Figueroa. Y también tenemos presente al abogado penalista Juan Carlos Manríquez Rosales. Bienvenidos a todos y a todas, un gusto tenerlos acá en nuestra comisión, nuevamente reiterarles las disculpas, fuimos a la sala, pusimos presente, nos vinimos corriendo, era importante dar el quórum, es parte del reglamento de nosotros, así que si desean, en el mismo orden, pueden ir exponiendo. Por razones obvias tenemos, como siempre se plantean preguntas al final, la idea es que sea un tiempo, digamos, prudente para que puedan exponer todos los invitados y tener un tiempo para las preguntas también. Muchas gracias. Le entrego la palabra a Usted dice, el Roberto Ministerio Morales, Público. ¿le parece? Como en el Por orden que supuesto. lo mencioné. De acuerdo. Muy buenas tardes, señora presidenta. Y por su intermedio a los diputados y diputadas presentes en esta comisión, le manifiesto las excusas del fiscal nacional, don Jorge Abbott, como usted acaba de mencionar, por motivos de agenda, no puede estar él presente exponiendo. Pero dado la relevancia del proyecto de ley que ustedes nos han pedido emitir opinión, las unidades de derechos humanos, de las cuales Francisca Figueroa, la abogada aquí representante, y Luis Fernando Sassi, de asesoría jurídica, hemos trabajado en conjunto en una minuta que le vamos a enviar durante el día de mañana probablemente, para que sepa doña Paula Batarse, de parte de gabinete, va a llegar la minuta. Yo voy a hacer una exposición reducida de los puntos centrales que ahí están contenidos, con una opinión que va a trascender o se va a emitir principalmente haciendo un contrapunto en la figura de loco demente, del eximente número 1 del artículo 10 del Código Penal, y la propuesta que tiene el proyecto que ustedes están desarrollando, que hace un cambio hacia el concepto de persona con discapacidad psicosocial, tanto para el eximente del 10 número 1 por el 496 número 16, también del Código Penal. Entonces, la exposición
va a ser bastante ordenada, vamos a hacer unas observaciones particulares, generales y una conclusión en un tiempo bastante breve. Señora Presidenta, entonces inicio la exposición. Entendemos nosotros que este proyecto está directamente vinculado y relacionado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por fecha ya de 25 de agosto del 2008 fue promulgada esta convención como ley de la República. Y han pasado largos más de 10 años en el cual se ha intentado una armonización, o existe la obligación por parte del Estado de Chile de armonizar nuestros cuerpos legales, tanto Constitución Política de la República, normativas civiles y norma penal y procesal penal, que se encuentra pendiente. A raíz de eso, entendemos que en el 2016 la comisión de esta convención hizo unas observaciones al Estado de Chile, manifestando que le preocupaba la ausencia de una estrategia para la armonización legislativa que eliminara, de cierta manera, la terminología peyorativa y con un enfoque más bien de un modelo médico a los vocablos invalidez, incapaces o dementes, y se instaba a Chile a armonizar plenamente toda su legislación, con énfasis en esta Convención en los Derechos Humanos. Atendido ese tema, entendemos que ese es el marco general en el cual el proyecto busca erradicar las barreras normativas que afectan a las personas con discapacidad para el acceso a la justicia. Por consiguiente, nosotros vamos a tratar primero el tema que qué es lo que se quiere modificar. En el artículo 10 del Código Penal, señora Presidenta, para hacer una exposición, por regla general las personas en Chile tienen responsabilidad penal, eso es, y son capaces. La eximente es una excepción del legislador para circunstancias muy particulares, y aquí se está tocando la eximente número 1, que de responsabilidad penal, que da lugar a el loco demente. Y el legislador lo estableció en los siguientes términos: el loco demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Ese es el concepto que da lugar a que esta persona que cumpla con estos requisitos se encuentra afecto a una exento de responsabilidad criminal. Es una causa de exculpación fundada en la inimputabilidad del sujeto activo que comete un delito, que dice relación con la ausencia de las actitudes psíquicas indispensables para hallarse en la posibilidad de conocer su deber jurídico y ajustar a este su comportamiento, afectando por consiguiente su capacidad volitiva. En forma más sencilla, se ha entendido por imputabilidad aquella capacidad de conocer lo injusto y de determinarse según ese conocimiento. Esto es un concepto general de derecho penal. Por consiguiente, ese es el eje central de la eximente. Y nosotros, en el proyecto, se está proponiendo una modificación esencial a esto. Les quiero mencionar que han existido por lo menos unos 4 anteproyectos de modificación de Código Penal en los gobiernos anteriores. Ninguno ha arribado a su fin. Pero este artículo primero ha sido tratado. Entonces, a modo de aporte, les quería referir que los penalistas que han trabajado en estos anteproyectos han desarrollado 2 conceptos que modifican, o redacciones distintas. Uno es el anteproyecto del año 2005, que les quisiera brevemente leer el concepto, cómo queda en ese texto, que señala: están exentos de responsabilidad criminal, 1, el enajenado mental y el que por cualquier otra anomalía grave sea incapaz de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión. 2, el que en forma transitoria se haya privado totalmente de razón, siempre que dicho estado no se lo haya provocado para cometer el delito, ni su perpetración le haya sido previsible al momento de ponerse voluntariamente en dicha condición. Y el año 2018, en otro anteproyecto del Código Penal, también se hace referencia a esta eximente en los siguientes términos: ausencia de responsabilidad por perturbación psíquica. No es penalmente responsable la persona que al momento del hecho padeciera una perturbación psíquica, aún transitoria, que la incapacitara para motivarse a evitarlo.
Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable si la persona afectada por la perturbación fuera responsable de haber quedado incapacitada para motivarse. Ahí son las propuestas que han salido desde el ámbito penal. Y queremos hacer unas par de observaciones particulares a la propuesta. Primero, observamos nosotros, como Ministerio Público, que existe una falta de sistematización de la propuesta contenida en el proyecto de ley con el concepto de eximente de responsabilidad penal del artículo, del número 1 del artículo 10 del Código Penal. La modificación del texto, estimamos, requiere necesariamente un estudio muy profundo sobre todos los efectos accesorios y colaterales que ello produce. Particularmente, se abarca un aspecto tan sensible como es la eximente de responsabilidad penal. En particular, la primera de ellas. Hay que ser muy fino en esto, porque no solamente dar cumplimiento a tratados internacionales y superar vocablos, que por cierto, al día de hoy se pueden entender estigmatizantes, pero hay que ver qué efectos podrían tener el cambio de unos vocablos por otros. Es por ello que la modificación del numeral del artículo 10, número 1 y del 496 debe hacerse en tal forma que los términos por los cuales se reemplacen sean equivalentes. Nos parece a nosotros que no son equivalentes personas en situación psicosocial con loco de mente, no capturan de la misma forma esta eximente de responsabilidad, por lo que ya les he mencionado. Y quisiéramos hacer también centrar el punto que el concepto de loco de mente que la doctrina más moderna, y el profesor Manrique va a desarrollar probablemente esa parte, ha tratado más bien el tema de, ya no se habla tanto loco de mente, sino de enajenado mental, y eso ha ido evolucionando, porque estas son disciplinas que tienen que ver con eximentes penales. Esto es un ámbito que está centrado ahí. La expresión hace alusión en general, al día de hoy, a las personas que tienen alteraciones profundas, ojo, en sus facultades psíquicas, de tal modo que no pueden distinguir ni conducir su conducta de acuerdo a las exigencias ordinarias del derecho. Imputabilidad, lo que les mencionaba antes, distinguir la conducta que procede y distinguir cuando un hecho, por ejemplo, es ilícito. Y también queremos hacer, y eso respecto de loco de mente, queremos ahora hacer un aporte al concepto de discapacidad psicosocial. ¿Qué es esto de persona con discapacidad psicosocial? Que se ofrece en el proyecto como una alternativa al concepto. Entendemos nosotros, y así lo hemos trabajado principalmente con la Unidad de Derechos Humanos, que el concepto de discapacidad psicosocial se utiliza hoy a nivel de estándares de derechos humanos, para referirse a la situación de personas que en razón de sus condiciones de salud mental enfrentan barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Para la Organización Mundial de la Salud hay un concepto técnico, que es el siguiente. Se entiende por discapacidades psicosociales aquellas que se refieren a las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión. Las personas que sobrellevan discapacidades psicosociales son, por ejemplo, las que usan o usaron antes los servicios de salud mental, así como quienes se consideran supervivientes de estos servicios o que tienen su propia discapacidad psicosocial. Eso es lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, este no es un concepto contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni en la legislación chilena. En la actualidad, la terminología sobre esta materia está en proceso de evolución. En atención a aquello, advertimos que la capacidad de introducir el concepto de discapacidad psicosocial puede tener implicancias en materias de certeza jurídica, al tratarse de un concepto que aún está en proceso de desarrollo. Y también queremos hacer mención al reconocimiento pleno al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad psicosocial. No discriminación y acceso a la justicia. Si tomamos o hacemos eco del proyecto de ley en forma estricta, el artículo quedaría de la siguiente manera. Esta sería la redacción. Artículo 10.
Están exentos de responsabilidad criminal, uno, la persona con discapacidad psicosocial, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Entendemos nosotros que aquella redacción de la norma establecería que todas las personas con discapacidad psicosocial están exentas de responsabilidad penal, como regla general, salvo que hayan obrado en un intervalo lúcido. Esta disposición sería contraria a los actuales criterios de certificación de discapacidad existentes en Chile, en que se consideran rangos de discapacidades de carácter leve, moderado o severo, así como porcentajes diferenciados de afectación funcional para la persona. Además, supone la incapacidad de las personas con discapacidad psicosocial en el ámbito penal, lo que es contrario a la obligación del Estado en materia de reconocimiento de su plena capacidad jurídica. Eso está mencionado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas. Y en lo que respecta a una observación general a la propuesta del proyecto, entendemos que no captura en forma suficiente ni adecuada la situación que pretende eximir de responsabilidad penal en la redacción que se propone. El término propuesto carece de una determinación conceptual precisa que permita acotar por fiscales y tribunales aquellas personas que efectivamente pudiesen carecer de capacidad de distinguir lo injusto de su conducta. Causa preocupación que se podría producir una ampliación del derecho penal a aquellas situaciones y sujetos que entendemos no debiesen ser objeto de ser considerados ex ante inimputables por el derecho penal, como son las personas con discapacidad psicosocial. Esta norma refuerza el estigma de incapacidad y peligrosidad que severamente afecta a las personas con esta situación y contribuiría quizás una barrera de acceso a la justicia para estas personas. Como conclusión, junto a valorar la propuesta de eliminar la expresión loco o demente por parte del Ministerio Público, las modificaciones propuestas podrían resultar discriminatorias y estigmatizantes, siendo conveniente reemplazar tales expresiones quizás por otra fórmula legal, que no discrimine en razón de la discapacidad, sino que contemple la situación que cualquier persona, por su condición mental o psíquica, se encuentra imposibilitada o en la imposibilidad de motivarse para evitar el hecho de comprender la ilicitud de la conducta o conducirse conforme a derecho. Nos parece, como ministerio, que quizás debiese también intervenir y escucharse la opinión no solamente de juristas, sino que también de la psiquiatría forense, del ámbito psiquiátrico, respecto de los límites que tienen estas conductas. Por último, el aporte de nosotros tiene como objeto evitar cualquier tipo de discriminación, garantizar el derecho a justicia a las personas y pensamos que el proyecto no recoja cabalmente el concepto y el reemplazo de loco demente o enajenado mental en una interpretación más moderna no está suficientemente bien capturado por la persona con discapacidad psicosocial. Creemos que es una situación distinta. Eso sería, señora presidenta, la exposición y la minuta es más extensa, se la vamos a hacer llegar, tanto Luis Fernando como Francisca, cuando después ponga el profesor Manríquez, estamos dispuestos a aclarar todas las dudas o que ustedes puedan hacernos llegar. Muchas gracias, don Roberto. Le sugiero que pueda exponer el siguiente o la siguiente invitado y después de ello les hacemos las preguntas. ¿Les parece? De acuerdo. Tienen la palabra el siguiente expositor o expositora. El profesor Manríquez, es usted. Muchas gracias. Juan Carlos Manríquez. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, señoras, señoritas diputadas y honorables diputados. Agradezco la invitación y el honor que se hace en poder compartir esta instancia con colegas tan apreciados y prestigiados del Ministerio Público y con nuestro órgano legislativo para adoptar esta posición sobre una materia muy relevante, señora presidenta, que debo decir de antemano es de la base fundamental y de la esencia del sistema penal liberal y democrático. Debo partir de decir, señora presidenta, honorables diputadas y diputados, que como ustedes bien saben,
el artículo 1 del Código Penal define al delito como toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Y si es voluntaria, en el derecho penal liberal y clásico, cual es la tradición a la cual adhiere nuestro sistema, este razona en la base de que se trata primero, más allá de las complejidades de la modernidad, de actuaciones u omisiones relevantes con efectos normativos y en los hechos, con consecuencias fácticas, que han sido cometidas o no realizadas por personas naturales, esto es, por seres corpóreos como nosotros, esto es, personas físicas. Y como bien decía mi colega apreciado del Ministerio Público, desde ese punto de vista, el sistema penal consiste en la atribución a determinada persona de un acto que le es propio, pero que debe ser un acto voluntario, un acto querido, un acto representado, un acto que incluso pudo evitarse y que a pesar de ello, ya sea por una entera desidia, imprudencia o una absoluta, digamos, negligencia, o la predisposición completa a querer realizarlo sin ninguna otra opción más que esa, entonces debe ser considerado como merecedor de una pena. Y eso ocurre como sanción jurídicamente relevante, como consecuencia jurídicamente relevante, desfavorable para ese sujeto, en la generalidad de los casos. Nuestro sistema, como bien se dijo, razona en virtud de que por regla todas las personas mayores de 18 años son imputables, esto es, pueden sufrir el reproche penal, a menos que, respecto de ellas, ocurra alguna circunstancia que exima la legitimación y la necesidad de que el sistema penal intervenga, ya sea por la menor edad, ya sea por la insanía o locura o demencia, como aquí se ha venido diciendo, ya sea por causas exógenas o por otras razones, digamos, de mayor exigencia ético-social, como ocurre con las que se denominan causales de justificación. Por ejemplo, el estado de necesidad o la legítima defensa en sus distintos casos. Pues bien, entrando en materia, señora presidenta, como bien ha dicho nuestro apreciado colega del Ministerio Público, en primer lugar quiero valorar positivamente la propuesta que el órgano legislativo hace de sustituir la expresión loco demente. En segundo lugar, tener que hacer un breve repaso sobre la historia y el origen y desarrollo de este concepto o noción. Lo tercero, sus consecuencias sustantivas y procesales para la investigación, para la adjudicación de responsabilidad, para el fallo de los procesos. Y también al final una proyección que debo adelantar es más bien positiva que negativa, con algunas reservas. En primer lugar, señora presidenta, debo decir que el sistema penal, sobre todo cuando define delitos y penas, está destinado a poder hacer esa adjudicación y decidir si en este punto alguien ha cometido delito o no. Y para ello los que están facultados para así decidirlo son los jueces. Pero los jueces, por sí solos, normalmente formados en la ciencia normativa, jurídica, en el aspecto normativo de este problema, no cuentan, ni tampoco todos los juristas ni los abogados, con todas las herramientas ni todos los elementos, todos no contamos con ellos, para poder darle profundidad y extensión a un concepto tan importante como este, que escapa desde el origen a la ciencia jurídica, sino que más bien es importado desde la ciencia de la psicología y la psiquiatría, y así poder definir sus bordes de manera clara, lo cual tiene una enorme importancia, porque todos sabemos que el principio de legalidad, esto es, que no hay delito ni pena sin ley previa, escrita y cierta, y que no se puede imponer una pena sino cuando un comportamiento está expresamente descrito, así como también excluir de la pena, de la misma forma, es una de las garantías fundamentales de todo justiciable y un derecho humano que nuestro sistema ha elevado a la calidad de base arquitectural del sistema acusatorio del año 2000 en adelante. Desde ese punto de vista, el sistema penal se nutre de los conocimientos científicamente afianzados desde las que se conocen como ciencias auxiliares del sistema penal. Una de esas ciencias auxiliares es la psicología y la psiquiatría forense. Pues bien, este concepto que sus señorías en este minuto están tratando en la comisión, esto es, de persona con discapacidad psicosocial, para sustituir en principio la noción, la carga semántica infamante y despreciativa que puede tener incluso en el uso coloquial la expresión loco demente, merece también una mayor profundidad desde esa óptica, desde las ciencias auxiliares. Digo entonces, en primer lugar, señora presidenta, que desde la historia de este término, si nosotros simplemente atenemos a las actas del Código Penal, vamos a poder ver
que el señor Candarillas, por ejemplo, y el señor Altamirano, allá por 1872 hasta 1874, cuando discutieron nuestro Código Penal, tuvieron principalmente en cuenta las anotaciones que sobre esta expresión hacía el jurista Francisco Pacheco, gran artífice del Código Penal español de 1848-50, que fue el que nuestros juristas tuvieron a la vista para poder crear nuestro Código Penal, ya prácticamente un código 800, basado en los principios del 1700 por Revolución Francesa. Y esos autores decían ya en esa época, señora presidenta, como ustedes lo advierten hoy día, que la expresión loco demente era estrecha y a su vez podía llevar de alguna u otra forma a notables injusticias, porque se consideraba loco demente al insano, cito textual, que no podía tener un proyecto de vida ni proyectarse hacia adelante. O sea, alguien que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, estaba en la absoluta imposibilidad de percibir la total consecuencia de sus comportamientos. Pues bien, ya en esa época, particularmente el señor Altamirano, consta en las actas del Código, planteaba la posibilidad de darle una mayor amplitud a este concepto para que no quedara tan rígido. ¿Qué ha ocurrido en prácticamente 150 años de historia? Que los juristas, en general los jueces, nos hemos sentido cómodos con la expresión loco demente. ¿Por qué? Porque loco demente se le ha tenido que ir dando contenido factual, caso a caso. Esto es una solución muy ad hoc. Y así, por ejemplo, se ha ido distinguiendo entre estas locuras o demencias endógenas o exógenas, vale decir, aquellas que nacen con uno o aquellas que pueden adquirirse, por ejemplo, con el paso de los años, como las demencias seniles, los accidentes subcorticales, los productos de otro tipo de accidentes vasculares, simplemente accidentes de tránsito, por ejemplo, para poder ir excluyendo en cada caso la posibilidad de imputar a una persona. Y la razón es esta, porque quien no se encuentra en total capacidad de comprender los efectos cabales de su conducta, debe entonces entenderse que no puede ser imputado, porque de lo que trata el sistema penal es de imputar a una persona libre que tuvo la capacidad de optar entre realizar ese comportamiento o no realizarlo, y aún así prefirió hacerlo, o prefirió, o simplemente le dio lo mismo, no cumplir con sus obligaciones de evitación o cuidado. Esto es, imputarlo o por dolo, o imputarlo por las diversas categorías de imprudencia, culpa o negligencia. Entonces, una persona que se considere loco demente no podría ser nunca sujeto de la imputación penal porque no se encontraría en la posibilidad de decidir libremente su comportamiento o, por último, adherir o no adherir a la norma. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en la historia del Código Penal se han considerado locos o dementes a los dipsómanos, a los ebrios consuetudinarios, a aquellos que se dice actúan producto in extremis, producto, por ejemplo, de encontrarse completamente agobiados por un delirium tremens, cuando no pueden consumir la droga, el alcohol y todo aquello que los hace mantenerse en un estado de mejor, digamos, bienestar. Entonces, en aquellos casos se ha considerado incluso que esas personas no son merecedoras de responsabilidad penal, porque tampoco han obrado, como bien decía mi colega, en un intervalo lúcido siquiera, si esa fuera una condición permanente. Pues bien, ¿cuál es el punto entonces central, y para ir avanzando y no distraerlos más, que quiero hoy día traer a la discusión de sus señorías? Es este. Efectivamente, debo coincidir en primer término que la expresión persona con discapacidad psicosocial es una expresión amplia, una expresión que todavía no tiene una definición precisa en las ciencias auxiliares que ayudan a los jueces a hacer el juicio de determinación. Señora Presidenta, honorables diputadas y diputados, saben bien ustedes que el artículo 297 del Código Procesal Penal dice que los jueces deben resolver los juicios penales con la evidencia del caso, pero y apreciándola libremente, pero sin ir más allá de los principios científicamente afianzados o de las reglas de la lógica. Entonces, si partimos de la base que la psiquiatría y la psicología forense son ciencias y ciencias auxiliares, son esos conceptos lo que el juez debiera importar para poder darle contenido, certeza y precisión al juicio de adjudicación, y ni más ni menos que tener que decidir si alguien, en términos muy coloquiales, ¿no es cierto?, va a ir preso o no, o va a quedar sujeto a una medida de seguridad. Sobre este punto también debo decirles que históricamente, por ejemplo, en los años 20, 30, y en Chile hasta el año 1950, rigió, por ejemplo, la ley de estados antisociales,
que permitía imponer medidas de seguridad prepenales, presentenciales, a personas que por su condición o estado podían estar más cerca de cometer hechos considerados dañosos. Así, por ejemplo, las personas en situación de calle, así, por ejemplo, quienes pagaban, así, por ejemplo, los menores huérfanos que vivían bajo los puentes, así, por ejemplo, determinadas formas de convivencia o de opción sexual, o incluso de trabajo sexual remunerado, como la prostitución masculina o femenina, eran considerados sujetos, digamos, meritorios de una medida de seguridad previa al sistema penal, porque estaban más cerca de cometer hechos considerables en principio como delito, o bien inducir a otros a que los cometieran. Entonces, desde ese punto de vista, se entendió que ese tipo de leyes que se derogaron, como bien decía mi colega, eran efectivamente atentatorias contra la dignidad de las personas y muy desigualitarias, porque partían a su vez de intervenir la libertad de otros sin haber cometido delito y solo por su condición de Estado. La condición de Estado no configura una situación que pueda entenderse delictiva. Es precisamente lo que ocurre en este proyecto. Este proyecto, sus señorías, dice que y define, en este caso, a la persona en este especial, digamos, estatus de discapacidad, y lo dice expresamente, como una situación provocada. Y la situación efectivamente es la posición o estancia que una persona tiene en un determinado minuto de la vida por condiciones o circunstancias varias, no precisamente por cuestiones de carácter endógeno o exógeno, biológicas o materiales que lo han llevado a tener una imposibilidad de decidir libremente qué hará o qué no hará. Quiero solamente reflejar en este punto que, por ejemplo, incluso en las atrocidades más graves, sus señorías, a nivel internacional, por ejemplo, los crímenes contra la humanidad, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, los artículos 4 y 7, durante muchos años se negaron a reconocer la línea de defensa por insanía mental o por falta de capacidad de enfrentar el juicio, porque se entendía que podían negar las bases fundamentales de la justicia universal. Y fue, si no, hasta el año 1996, 25 de marzo, en que la comisión preparatoria de las bases de la segunda etapa de la Corte Penal Internacional más bien se abrió en aquellos casos, pero con un concepto también restringido y muy, digamos, apegado a las líneas clásicas de la interpretación de esta eximente en el sistema penal. Para concluir entonces, ¿cuál es la valoración que hacemos positiva? La primera, señora presidenta, honorables diputadas y diputados, es que ustedes bien saben que el lenguaje construye realidades, es cierto, y hoy día enfrentamos realidades distintas. Y efectivamente el lenguaje inclusivo y buscar que una persona que está en una situación o condición particular no sea doblemente infamada, más aún por algo que no quiere ni puede evitar, es algo que debe valorarse positivamente. Pero a su vez debe trabajarse con mayor precisión en tratar de evitar que esa indefinición produzca injusticias. Esto es, que personas que, debiendo ser excluidas del sistema penal, terminen siendo sujetos de un reproche o viceversa, como ocurre, por ejemplo, con los delitos de lesa humanidad, donde hay que tener particular cuidado, y específicamente con los crímenes de guerra, por ejemplo, desaparecimientos forzados o ejecuciones al margen de la ley. Y además, desde el punto de vista procesal, es sumamente importante definir también cuáles son las capacidades que el sistema va a tener para tratar lo que se ha conocido históricamente como una locura de demencia, hoy día como una insanía, y si estas son temporales o definitivas, si pueden ser alzadas o no, porque de eso dependerá si una persona ingresará al sistema privado, al sistema público, si estará 3 meses, si quedará, comillas, en condición de esperar la ejecución por equivalencia a una sentencia, o cuál aquella sea la solución. Y por último también, sus señorías, creo que es importante tomar en consideración que este concepto de locura o demencia debe ser también tomado holística y sistemáticamente con otras partes del sistema penal y del sistema jurídico nacional en su conjunto, civil, comercial, de familia y laboral. Porque lo que es ilícito para el sistema penal lo es para todo el resto del ordenamiento jurídico, lo que se llama el valor universal de la antijuridicidad. Pero no ocurre lo mismo con lo que es lícito para el sistema penal. Y se los digo porque, por ejemplo, el Código Civil todavía considera la posibilidad de designar un guardador a una persona considerada loco o demente, tras lo cual ha sido declarado interdicto,
y particularmente que el Código todavía denomina loco furioso. El Código Civil todavía utiliza la expresión loco furioso. ¿El loco furioso qué? Causar tal o cual circunstancia. Entonces, si se trata de avanzar en la definición de la terminología, mi última propuesta la valoro positivamente. Sin embargo, hay que entender que el sistema penal se interpreta de manera literal, la regla es la interpretación restrictiva. Debemos entonces tomar lo que la ciencia auxiliar, la psiquiatría y la psicología forense enseñan, particularmente el último volumen del DSM-5, y sobre eso entonces, señorías, poder darle mayor, digamos, precisión a la propuesta en análisis. Ese sería mi informe, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por su exposición. Estamos acá mirándonos muy, bueno, en mi caso bien sorprendida y bien y pensando cómo vamos a abordar el proyecto, y también luego le vamos a hacer las preguntas que estimen necesarias los diputados y diputadas. No sé si Luis Fernando o Francisca van a intervenir, porque vamos a dejar las preguntas para el final. No sé si traían preparada intervención, comentarios, o si no pasamos a las preguntas. Francisca, Sí, perdón, viene señora Francisca presidenta. y después vengo yo, señora presidenta. Perfecto, Francisca. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento por invitarnos como Ministerio Público a dar la opinión respecto a este proyecto de ley. Tal como ya indicó Roberto, valoramos el espíritu que tiene, que va en la línea de armonizar el lenguaje y transitar hacia un lenguaje que no genere discriminación y estigmatización respecto a las personas con discapacidad en su acceso a la justicia. Sin embargo, por estos aspectos que ya han sido desarrollados, vemos que si bien ese es el espíritu, en lo que tiene que ver con las consecuencias prácticas, podemos generar incluso un cambio que sea contraproducente para las personas con discapacidad y para el funcionamiento del sistema de justicia penal como lo tenemos hoy día, en el sentido de que vendría a ampliar la aplicación de esta circunstancia eximente, cuando el espíritu del legislador del Código Penal es precisamente el contrario, el que esta sea una circunstancia excepcional. Atendido a aquello, solamente hacer mención a que efectivamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla las discapacidades mentales e intelectuales, y a su vez la legislación chilena contempla como lenguaje la discapacidad mental, y dentro de aquella incorpora a las discapacidades de carácter intelectual y también a la psíquica. Por lo tanto, el concepto de discapacidad psicosocial, si bien hoy día se está utilizando a nivel de estándares de derechos humanos, lo encontramos en los documentos de Naciones Unidas, en las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al Estado de Chile. Es un lenguaje que todavía está en construcción y en evolución, y que por lo tanto, por motivos de certeza jurídica, se hace necesario evaluar efectivamente las consecuencias que aquello puede tener. Y precisamente considerando que además la idea de discapacidad psicosocial deja fuera todo lo que son las afectaciones de carácter cognitivo, intelectuales y cognitivas, y por otro lado las afectaciones que tienen que ver con los trastornos del desarrollo, en los cuales se encuentran las personas que están con diagnósticos de trastornos del espectro autista. Por lo tanto, todos estos grupos de personas quedan fuera del concepto de discapacidad psicosocial, y eventualmente, dependiendo de las circunstancias, también podrían estar en una situación en que pueda requerirse valorar, ¿verdad?, su imputabilidad. Solo para terminar, hacer mención que efectivamente la parte de la recomendación del Ministerio Público va en la línea de escuchar a expertos en esta materia. Podemos comentarles que a nivel comparado existen experiencias aquí en la región, tanto en Argentina como en México, de expertos que están trabajando en la armonización de sus sistemas penales y de la aplicación de sus normas desde la línea de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Conocemos expertos en psiquiatría forense y en criminología que tienen publicaciones sobre estas temáticas, que hacen capacitaciones a nivel regional sobre estas materias, y cuyos contactos podemos también facilitar en el evento de que la Comisión desee escuchar experiencias comparadas
de armonización en la línea de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que a su disposición, señora presidenta, en caso que deseen citar expertos en estas temáticas a nivel comparado. Maravilloso. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias. Luis Fernando. Sí, gracias, señora presidenta. Ya. Primero, agradecer nuevamente la invitación que se le ha hecho al Ministerio Público por intermedio de su persona. Y a mí me gustaría cerrar la exposición del Ministerio Público con un tema que es necesario relevar, que es el procedimiento de aplicación de medidas de seguridad. Porque como bien dijo Francisca, si ingresamos esta nueva acepción al Código Penal de personas con discapacidad psicosocial, vamos a ampliar el espectro de personas que caen bajo la aplicación de medidas de seguridad, ¿ya? Las medidas de seguridad se aplican a aquellas personas que existen antecedentes que pueden ser peligrosas, ya sea para ellas mismas o para otras personas, ¿ya? Y las medidas de seguridad que se le aplican son la internación en establecimientos psiquiátricos o su custodia o tratamiento, designándoseles además un curador ad litem, ¿ya? En este aspecto, a mí también me gustaría destacar que el Ministerio Público participa en la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, que está creada por el decreto 285, comisión la cual es integrada por diversos organismos públicos, entre ellos el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, el Ministerio Público, la Defensoría, Gendarmería, Servicio Médico Legal, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia. Dicha comisión tiene por objeto asesorar a los Ministerios de Salud y al Ministerio de Justicia en todo este procedimiento de aplicación de medidas de seguridad. Y yo como integrante de esa comisión les puedo relevar que en general el tema que siempre sale a la luz es el atraso que existe en la salida de las personas a las cuales se les hace exámenes periciales por parte del médico legal, ¿ya? Para ver si son, si padecen de alguna patología mental, a objeto de determinar si son imputables y consecuencialmente si son peligrosos o no para ellos o para terceros. Y ese atraso muchas veces también se genera después, aparte del atraso de los pocos profesionales que tiene el servicio médico legal, después es que las audiencias tienen que ser pedidas y algunos jueces no las fijan de oficio, más el atraso que ya hay en la realización de la audiencia. Entonces todo eso genera un atraso o listas de espera en las camas que hay para pacientes psiquiátricos. Entonces si nosotros aumentamos el caudal de personas que van a ir hacia medidas de seguridad al tener un concepto más laxo, que es en las personas con discapacidad social, también va a haber que atender a toda esta realidad de los establecimientos psiquiátricos que son los encargados de la aplicación de estas medidas de seguridad. Finalmente, yo creo que también sería bueno invitar a la presidenta de la Comisión de Psiquiatría Forense, que es la doctora Sandra Moglia, que ella es la encargada en el Hospital Horvitz sobre la materia, que tiene mucha experiencia en estos términos psiquiátricos y en la vía práctica de la aplicación de medidas de seguridad. Si ustedes necesitan el contacto, después se los puedo dar por interno de la doctora. Muchas gracias, Luis. Estábamos anotando en los datos de la doctora Sandra. Sí, Sandra ¿Sí? Moglia. ¿Sí? Yo se los paso por interno el correo de ella, que ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, se hizo una elección interna y ella preside como el órgano ejecutivo de dicha comisión. En la última sesión me habían preguntado si los iban a invitar a ser escuchados. Ah, maravilloso. Sí. ¿Sí? Ya. Muchas gracias, estimados y estimadas. Vamos a pasar a ronda de preguntas y se ofrece la palabra a diputados o diputadas. Sí, vaya nomás, no se preocupe. Deje la puerta abierta.
Sí, por favor, diputado. Muchas gracias, presidenta. Nosotros, bueno, primero agradecer la presentación del Ministerio Público. Solamente hacer una consulta que es muy coincidente la presentación del Ministerio Público con lo que dijo la Defensoría Penal Pública, que también hizo un análisis de las personas con discapacidad psicosocial y también señaló que no sería una buena alternativa reemplazar por eso, pero hicieron una propuesta, Sí. que la estoy buscando, si me da un segundo. Acá está. La propuesta que nos hicieron es que la Defensoría, no sé si será el minuto para que el Ministerio Público se pronuncie respecto de eso, si quieren analizarla y nos pueden hacer llegar qué les parecería reemplazar, por ejemplo, en el artículo 10, que están exentos de responsabilidad criminal, la persona que por su condición mental o psíquica no haya podido motivarse para evitar el hecho, esa fue una de las alternativas que nos hicieron, o la persona que por su condición mental o psíquica no haya podido comprender la ilicitud de su conducta o conducirla conforme a dicho conocimiento. Son las dos alternativas que nos sugirió Sí. la Defensoría Penal Pública, saber cuál es la opinión del Ministerio Público. Me imagino que por la premura del tiempo podrían hacernos llegar esa observación. Se agradece, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Tisotti. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer cada una de las exposiciones y me gustaría al Ministerio Público que me quedó sumamente claro de que se entiende el objetivo del proyecto, pero quizás la receta no es la más adecuada. Pero me gustaría poder que nos dieran a conocer qué tipo de concepto acuñado en los anteproyectos del Código Penal del año 2005 y del año 2018 les parece más adecuado a poder sustituir el concepto de loco demente, enajenado mental, privado totalmente de razón o de perturbación psíquica o permanente. Y si en los juicios penales, en la práctica, si tienen conocimiento de qué término es el que efectivamente se utiliza por la psicología o la psiquiatría forense, para poder determinar o discutir la inimputabilidad. Y para el profesor Manrique, solamente me gustaría poder saber si en los casos que él planteó de este ebrio constitucionario que está médicamente diagnosticado, si está manejando en estado de ebriedad y causa un daño tanto a las cosas o a las personas, se declara inimputable, como esto se ha dado en definitiva en la realidad. Más bien una duda que me surgió. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a las preguntas de mis colegas, no me voy a extender más, especialmente a la del diputado Guzmán, que iba en la misma línea de lo que le quería consultar, y nuevamente agradecer la exposición de los cuatro, porque para nosotros es muy, muy enriquecedor y sobre todo el tiempo que se dan para estar acá con nosotros ayudándonos en este proceso legislativo. Tienen la palabra para quien quiera responder las preguntas de los diputados. Señora presidenta, por su intermedio quisiera dar respuesta a las preguntas que han formulado los dos señores diputados. Usted entenderá que como institución jerarquizada, respecto a un concepto que pudiésemos entregar como aporte, va a ser por vía de gabinete, una vez que nosotros nos podamos concordar las distintas unidades y el fiscal nacional vise la propuesta de algo tan fino y determinado como la propuesta de una redacción de un eximente número 1. Pero vamos a aportar en eso, cuenten con ello. Y les quería hacer, después hago una reflexión final, pero le quería mencionar al señor diputado que consultaba de estos dos anteproyectos del 2005 y 2018, ¿cuándo nos parecería a nosotros quizás como más cercano a estas modificaciones más sistemáticas y modernas respecto de lo que de la captura del concepto loco demente? Yo le diría que estaríamos más cercanos quizás a la propuesta del 2018. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de loco demente que, como bien explicaba el profesor Manríquez, ha ido evolucionando, pero está bastante afincado, sobre todo por la dogmática y la jurisprudencia. Aunque yo creo que mirándolo del mundo no penalista, loco demente suena tan despectivo y tan despreciativo, dentro del ámbito del estudio penal es un término técnico, que recibe influencias
de la psiquiatría, de las interpretaciones de la jurisprudencia, en los cuales nosotros lo analizamos desde ese punto de vista y se utiliza bastante, y de cierta manera ha sido capturado por el concepto de enajenado mental, que es el que propone el anteproyecto del 2005, que le hacía mención, pero en cambio el del 2018 me da la impresión que da un paso más adelante al decir, ahí habla de perturbación psíquica. Lo que quería señalar al respecto es que valorando en forma, le digo infinitamente el trabajo que ustedes están haciendo y cómo han entrado en un tema tan coyuntural del derecho penal, no es fácil desde un ámbito y desde una mirada de una convención internacional, de una eliminación de criterios discriminatorios que por cierto pueden existir, impactar en forma tan profunda en un elemento de una eximente del Código Penal, que es un sistema muy complejo, con efectos procesales, penales y que se expanden a distintas ramas del derecho en general. Es un concepto muy central. En ese sentido, yo creo que una modificación al Código Penal en este ámbito requiere un análisis que nosotros vamos a colaborar muy profundo, porque por eso les hago el llamado que hay 2 anteproyectos, hay varios más, son como 4, que han tratado de sistematizar y modernizar nuestro antiguo derecho penal, de un código de más de 150 años, a la modernización de los temas modernos, pero es un asunto sumamente delicado. Pero cuenten con nosotros, vamos a hacerles llegar un borrador de propuestas, si así lo estima el fiscal nacional, y creo que con eso habría dado respuesta a las preguntas de los señores diputados. Muchas gracias, Roberto. ¿Quiere hacer algún comentario, diputado? Diputado Guzmán. Presidenta, agradecido de ese borrador de propuesta, solamente acordar como comisión, porque yo creo que para nosotros es esencial tener a la vista las propuestas que pueda hacer, en este caso, el Ministerio Público, la propuesta que nos hizo la Defensoría, que pudiésemos oficiar, así tenemos después una respuesta oficial a ese oficio solicitando una propuesta a la modificación del artículo 10, que creo que es muy importante. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Para ir cerrando compromiso, bueno, agradecer nuevamente y sobre todo el compromiso que establecen con nosotros como comisión, porque sabemos que es complejo cada vez que nosotros le preguntamos a algún invitado en esta u otras comisiones, qué es lo que nos podrían proponer o ayudar para enriquecer o ir modificando lo que a nosotros nos llega como trabajo legislativo. Sabemos que es profundamente complejo, pero sin embargo, cuando logramos conectarnos y dialogar, la verdad es que avanzamos de manera mucho más profunda y en el camino que se necesita, que es para nosotros lo más importante, sobre todo responsabilidad en lo que estamos trabajando. Así que muchas gracias y quedamos conectados y esperando los documentos y la información que ustedes nos manden. ¿Quiere decir algo? Si No me sé, permite, José señora Fuera. presidenta, tenía un último comentario. Perdón, no lo había visto, disculpa. La pierda, cuidado. Disculpa, no te había visto, disculpe. Muy brevemente, muy brevemente. Para reiterar de todas maneras el mismo compromiso, vamos a hacer llegar el documento escrito a la Secretaría como corresponde con todos sus complementos. Solo quería afincar un punto muy brevemente. Coincido con el Ministerio Público en que durante el último tiempo, efectivamente, la expresión perturbación o desorden mental es la que está más cerca del estado de desarrollo que tienen las ciencias auxiliares. Un cuerpo que castigar ni un alma que condenar. Imagínense eso. En este caso en particular, cuando estamos hablando de una imputación de una capacidad y libertad moral, es mucho más importante el debate. Y por eso lo que plantea, por ejemplo, la Defensoría es también, como señala el honorable diputado, un tema a considerar porque hace una opción valiosa, pero quizá muy encerrada en una determinada manera de ver el sistema penal, en un determinado sistema moderno, por cierto, sí, interesante, cautivador, pero no la única. Entonces hay que abrir también el debate en ese punto. Perfecto. Nuevamente muchas gracias, Juan Carlos, por su presencia y todo el trabajo que ustedes nos están exponiendo hoy día. Ya, muchas gracias y quedamos en contacto. Ahora sí, ya vamos a tomar acuerdos nosotros y nos vemos, y vamos a quedar a la espera de los documentos que ustedes nos manden. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Hasta luego, que estés bien. Gracias por la invitación. Chao. Ya, tomemos acuerdos. Francesca, que está conectada ahí.
y quienes estamos acá ahora en la sala. Invitados para la próxima sesión. Yo tengo al superintendente de educación y al Ceremi de educación. Eso por el caso de... Exacto, por los varios del día. Ah, tienes razón. Tienes razón. La próxima es el 20. Superintendencia de Educación. Sí, por favor. Sí, a mí me gustaría también si se pudiera oficiar, o no sé si en este caso en ¿Ya? particular, ha dicho algo la defensora de la niñez. Entonces también me gustaría que se pudiera oficiar a ella. Acá claramente hay una vulneración y podría ser importante también tener su parecer. Sí, perfecto. Por los varios, ¿cierto? Esto es por los varios. Sí. Sí. Okay. Pero del lo de caso ella, que planteó usted, sí, presidente. lo de ella no es invitación, sino que es oficial. Oficial, sí. Perfecto. Sí. Y el superintendente y el ministro, el Ceremi de Educación por los casos de, por el caso que anexó en el fondo la diputada con su distrito diputado, con los casos que estaban en su distrito. Dígame. El 27 no tenemos la invitación a la universidad, ¿no? El 27 tenemos la invitación a la universidad. Sí. ¿Cuánto rato tendrá de exposición? Sí, pero no puede ser más acotado, un poquito más acotado para tener los invitados. Pregúntele mejor para que no se vayan a sentir como discriminados, pero de repente puede ser muy extenso porque nos va a tomar toda la sesión. No, por lo mismo, para que usted le diga. Entonces, recibimos primero al superintendente, al Ceremi y luego al invitado. ¿Le parece? Pero eso es el caso puntual de la Para que dé respuesta al caso del niño que planteó ella, pero además de todos los casos que se supone que se comprometieron a dar respuesta. Entonces yo por eso creo que es local la invitación, o luego, como ya tomamos el acuerdo, no podemos desacordarlo en el fondo, pero yo creo que es importante lo que está pasando, porque hay muchas familias que están en la misma situación del caso planteado por la diputada. Sí, pero partimos por el superintendente de educación, así lo liberamos, y el Ceremi porque están muy conectados, y luego terminamos con el... Ah, ¿Igual se ataca? ¿Sí? ¿Cuánto tiene? sí, pero tenemos que administrar el tiempo. Ya ustedes me ayudan igual ahí, pues. Ya administramos el tiempo porque los otros invitados van a venir telemáticos. Esperemos que vengan. Y bueno, y si es necesario extender un ratito la sesión, siempre estar a disposición para hacerlo. ¿Les parece? Ya. Diputado Guzmán, hágame llegar la lista de los de la Universidad de Talca porque tengo que oficiar al presidente para informar. Ah, sí, para que los dejen entrar. Sí, con nombre y root y... Hay que pedir autorización primero, perdón. Sí. Tengo dudas, porque acuérdense Sí. que solamente ni siquiera los concejales estaban autorizados todavía para entrar. Exacto. Ahora Sí. sí. De Junio, julio, agosto, ya. ministros y sus secretarios pueden asistir acompañados de hasta un asesor Ya. e invitados que no sean autoridades, como sería en este caso Ya. la Universidad de Talca u otro, previo autorización del presidente de la Cámara. De Raúl. De nosotros. Ah, ya, perfecto, ya. Todo pasa por ahí, por la presidencia. Sí, del fondo. perfecto. Eso, para ir cumpliendo, porque Ya. para despachar la invitación tengo que hacerlo otro antes. Perfecto. No, y diputado, no se preocupe, si le alargamos un ratito más la sesión, si no hay problema. Especialmente por ese caso. Ya, entonces los invitados tenemos que, no, pues yo les sugiero que, en honor al tiempo, creo que es muy luego invitar de aquí a 2 semanas más, ¿no? Por eso es que Sí, dejemos. en el caso mío no necesitan la invitación. Sí, no, esto sí, no, pero como tomar el acuerdo, bueno, para la siguiente semana, porque tenemos que seguir para poder ir cerrando este proyecto con los invitados, o los dejamos definidos ahora. Ya sería para la semana del 4 de octubre. Digamos, Dejemos. la semana del 27. Ya, perfecto, sí. Estamos, Sí, después se va a perder en el camino, sí. Sí, se va a perder en el camino la invitación. Ya, perfecto. Entonces, tomados los acuerdos y
clarito con la invitación y no, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, estimados, por estar. Y gracias, Paulita. Gracias. Chao.